Bueno, buenas tardes y gracias a todos ustedes por su asistencia. Como saben, vamos a hablar hoy de las enfermedades degenerativas del sistema nervioso, un tema no muy agradable que digamos, pero yo espero que sea informativo para todos ustedes. No voy a hablar naturalmente de todas, sino de lo que considero las más importantes, ¿no? Y quisiera comenzar diciendo que a lo largo de toda la vida, cuando llegamos a tener cierta edad, una edad avanzada, todos sufrimos un deterioro cognitivo creciente que incluye la memoria, sobre todo la memoria de los nombres. Saben que se llama anomia, es una de las primeras características, se olvidan los nombres con mucha facilidad. Luego el pensamiento también, la orientación, otro tema también importante, la comprensión, el cálculo, el aprendizaje, el lenguaje, el juicio, en fin, todas las facultades cognitivas sufren con la edad. Algunas veces este deterioro cognitivo se acompaña también de un deterioro emocional o social. Y esto forma parte del envejecimiento normal. Y también hay que decir que las diferencias entre las personas es enorme, ¿no? Muy variada. Contra este deterioro, la mejor manera de combatirlo, o mejor dicho, de hacerlo más lento, no se puede evitar, pero sí ralentizarlo, enlentecerlo como quiera. Para ello, lo más importante es ocupar el cerebro y ejercitarlo con tareas intelectuales o mentales. Se suele atribuir a Ramón y Cajal, nuestro único premio Nobel de medicina, la frase de que el cerebro es como un músculo que si no se ejercita se atrofia. También dice que el hombre es escultor de su propio cerebro, que es la misma idea. Sin embargo, sin quitar importancia a estas afirmaciones de Cajal, hay que puntualizar que esta idea del cerebro como músculo es mucho más antigua, no es de Cajal. En su libro Emilio o la educación, de Jean-Jacques Rousseau, ese filósofo francés ya decía que la experiencia individual afectaba a la organización del cerebro y que era necesario ejercitar los sentidos y capacidades mentales, añadía, igual que ejercitamos los músculos. O sea que, como ven, a lo mejor Ramón y Cajal leyó el Emilio de Rousseau, lo cual no debería de extrañar. Y hay otro contemporáneo de Rousseau que se llamaba, es un naturalista suizo, que se llamaba Charles Bonnet, que tiene un síndrome, el síndrome de Charles Bonnet, sobre el que yo hablé en otro lugar. Y este señor describió, como digo, este síndrome de Charles Bonnet, que se caracteriza porque en personas ancianas que tienen problemas con la vista, es decir, o que la han perdido o que tienen problemas, cataratas, glaucoma, retinopatía diabética, etcétera, etcétera, tienen alucinaciones. Aunque ellos saben muy bien que las alucinaciones no son suyas, no son reales, pero tienen alucinaciones. Y eso es lo que conforma el síndrome de Charles Bonnet. Y un anatomista italiano que se llamaba Michele Vincenzo Malacarne, Charles Bonnet le escribió a este anatomista proponiéndole que el tejido neuronal podría responder al ejercicio exactamente igual que lo hacen los músculos. Así que tenemos de nuevo otra afirmación muy parecida y anterior, desde luego, a la de Ramón y Cajal. Muy bien, enfermedades degenerativas son aquellas afecciones crónicas en las que la función o la estructura de los tejidos afectados van empeorando con el transcurso del tiempo. Y se diferencian del envejecimiento normal por la velocidad de la progresión. Es decir, en las enfermedades degenerativas
esta progresión es mucho más rápida. En el caso de las enfermedades degenerativas del sistema nervioso, se ven afectadas naturalmente las neuronas y las conexiones con regiones específicas del cerebro que pueden originar anormalidades dependiendo de dónde están las lesiones, en el equilibrio, en la motricidad, el movimiento, el habla y en general, como he dicho antes, en las funciones cognitivas de nuestra mente, como son las demencias. Muchas de estas enfermedades son genéticas, por lo que suelen ser hereditarias. Y hay que decir también que desgraciadamente las enfermedades degenerativas del sistema nervioso son incurables, hoy por hoy. Y vamos a comenzar con una enfermedad característica, que es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson se conoce desde la más remota antigüedad. Se cita ya en el Ayurveda, que es un antiguo sistema indio de medicina tradicional, que todavía se utiliza en la India, con el nombre de Kampavata. Y en Occidente, Galeno, en el siglo II después de Cristo, la llamó parálisis agitante. Luego veremos por qué. Pero hasta 1817 no fue descrita por un ensayo médico que se publicó en Londres por el doctor James Parkinson, que era un médico rural londinense, del campo, naturalmente, porque el nombre rural se refiere a eso. Y 60 años más tarde, otro neurólogo francés, que muchos conocerán, no sé si lo conocen, pero en fin, es muy conocido, Jean-Martin Charcot. Este cuadro que ven aquí, ven a Charcot en la Salpêtrière, en el hospital parisino, en el siglo XIX, tratando a una mujer histérica que es la que está apoyada en su brazo. Este cuadro lo verán luego encima del diván que Sigmund Freud tenía en Viena. Lo vamos a ver luego. No lo vamos a ver, lo veremos la próxima conferencia, cuando hablemos de la neurociencia y el psicoanálisis. Encima del diván, en su despacho, donde trataba a los enfermos, de un psicoanálisis, tenía siempre este cuadro colgado, porque él trabajó durante un tiempo con Charcot en la Salpêtrière en París, como he dicho. Bueno, pues precisamente Jean-Martin Charcot fue el que reconoció la importancia de la enfermedad de Parkinson y le puso el nombre de enfermedad de Parkinson. Naturalmente, haciéndole honor a James Parkinson, el médico rural que vimos antes. Y los síntomas de la enfermedad de Parkinson son progresivos y degenerativos. Bueno, degenerativos porque todas las enfermedades, como he dicho antes, son degenerativas y son más comunes, naturalmente, en personas ancianas. Hoy sabemos que la causa es una deficiencia en el cerebro de una sustancia química que se utiliza como neurotransmisor. Es decir, que hay neuronas que para comunicar su excitación a las siguientes, pues vacían en las terminales sinápticos, vacían una sustancia química que actúa sobre la membrana de la siguiente neurona y produce otro potencial eléctrico y de esta manera se transmite la información en el sistema nervioso. Por eso se dice que es una transmisión electroquímica. Pues bien, esa sustancia que falta en la enfermedad de Parkinson se llama dopamina, que se produce sobre todo en la sustancia negra. Es un núcleo importante de los ganglios basales. Luego veremos dónde están los ganglios basales. Y eso es un descubrimiento que se hizo en los años 60 del siglo pasado, es decir, no hace mucho tiempo. Y también en esas fechas se consiguió también controlar un poco la falta de dopamina en el cerebro, porque no podemos inyectar dopamina en el torrente sanguíneo. Si inyectamos dopamina en el torrente sanguíneo, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Luego, por tanto, no llega al cerebro. Como saben, el cerebro está protegido por esa barrera y solamente algunas sustancias, algunas moléculas no muy grandes pueden atravesar esa barrera hematoencefálica. Entonces, la solución que se le dio en los años 60 fue inyectar un precursor de la dopamina, la llamada levodopa. Dopa es una abreviatura de desoxifenilalanina, fenil con pH. Y por tanto, levodopa es un precursor. Y este precursor sí atraviesa la barrera hematoencefálica, llega al cerebro y allí se sintetiza en dopamina y por tanto actúa
sobre aquellas células que ya no reciben dopamina porque faltan estas células que la producen en la sustancia negra de los ganglios basales. Así que de esta manera ya no vemos en la calle como veíamos anteriormente, yo los he visto muy a menudo, enfermos de Parkinson que se caracterizan, como veremos, por una serie de síntomas que son muy típicos de esta enfermedad. Hay otro método más moderno también para sustituir la dopamina que falta en el cerebro, estimulando un centro es decir, es un núcleo que se llama nucleus accumbens, que pertenece al sistema límbico, es decir, al cerebro emocional. Este también produce dopamina y por tanto, estimulando ese núcleo podemos producir dopamina y de esta manera rebajar o eliminar los síntomas del paciente. Parkinson descubrió una tríada clásica de síntomas, un síndrome de Parkinson. Síndrome siempre es una colección de síntomas. Y los tres síntomas, las tríadas de síntomas de la enfermedad de Parkinson son temblor, bradicinesia, que significa, por el griego, enlentecimiento de los movimientos, cinesia, movimiento, acuérdense de bradicardia cuando el corazón va más lento, taquicardia cuando va más rápido. Pues bien, bradicinesia es el lentecimiento de los movimientos y rigidez muscular. Repito, la tríada de Parkinson: temblor, bradicinesia y rigidez muscular. El temblor del Parkinson es un temblor de reposo y hay que diferenciarlo de otros tipos de temblor que conocemos en neurología. Por ejemplo, el temblor que se produce en aquellos enfermos que sufren de alguna lesión en el cerebelo. Ese es un temblor de intención, que es completamente distinto. Y la manera de diferenciarlo, así se lo decía yo a mis estudiantes, tanto en Alemania como en España, es muy fácil. Se le dice al paciente, a los dos pacientes, cada uno de una cosa, que cojan una taza de café y se lo lleven a la boca. El Parkinson tiene un temblor de reposo, pero cuando quiere coger la taza, la coge, se la lleva a la boca y la bebe sin problema ninguno. El enfermo de cerebelo tiene un temblor no de reposo, no se le ve, pero cuando quiere coger la taza, la tira el contenido. Es decir, ese es el temblor de intención y el otro es un temblor de reposo. Esa es la diferencia. Y eso le voy a reproducir los enfermos que veíamos antes de los años 60. Claro, las personas más jóvenes no lo han visto a lo mejor nunca. Es un enfermo que se caracteriza por lo siguiente: la cara es una máscara rígida, ¿no? Luego está encorvado, flexionado los brazos, con pasos muy lentos, bradicinesia, recuerden, ¿no? Y con un temblor de reposo en las extremidades, es decir, los músculos distales de la extremidad anterior. Así que ese es el enfermo que ya no se ve. Desgraciadamente, como la enfermedad es progresiva, llega un momento en que volvemos a verlo, y si recuerdan a Juan Pablo II, al final de su vida, pues también se le veía cómo agitaba la mano. Los alemanes llaman Pillendreher, es decir, boticarios, porque pensaban que estaban haciendo píldoras, ¿no? La bradicinesia es, como he dicho, un enlentecimiento de los movimientos, que también puede ser acinesia, es decir, que el enfermo apenas se mueve, o digamos pobreza de movimiento. Y la rigidez muscular se acompaña de esas posturas inestables que he mencionado, y también tienen falta de equilibrio y de coordinación muscular. Pues bien, con respecto a los ganglios basales, mencionamos antes que el defecto estaba en los ganglios basales. Y los ganglios, ese es el núcleo accumbens que decíamos antes. Es decir, esto que ven aquí es un núcleo que pertenece al sistema de recompensa del cerebro. Bueno, en ratas, en los años 50, concretamente en el año 53, Olds y Milner metieron un electrodo aquí en las ratas y le estimularon eléctricamente este núcleo. Las ratas dejaron de comer, dejaron de dormir, no hacían más que, bueno, se le puso en la jaula la posibilidad de excitarse ellas mismas, y estaban todo el santo día una masturbación galopante, por así decirlo, ni comían ni dormían y morían excitándose ese núcleo. O sea que debe ser un núcleo muy gratificante.
En algunos pacientes, bueno, yo recuerdo una paciente que mencionaron en un libro en donde se le había puesto electrodos ahí en ese núcleo, y cuando le estimuló, la paciente lo que quiso es casarse con el médico. No sé si... Pues bien, ese es el núcleo accumbens cuya estimulación puede producir dopamina y de esta manera compensar lo que falta en la sustancia negra del cerebro. Otro núcleo donde están muchas neuronas con dopamina es el área tegmental anterior o ventral, que también produce dopamina, así que proyecta, como ven, al núcleo accumbens, y el accumbens proyecta a la corteza prefrontal. Pues bien, los ganglios basales son una serie de núcleos que están en el centro del cerebro y que tienen que ver con la motricidad. Entonces, la sustancia negra, como ven, es este pequeño que está aquí y es el que proyecta al putamen, tiene un nombre horrible, es el putamen, el núcleo, etc. Y esta proyección, pues le falta la dopamina y por tanto hay que sustituirla como sea. ¿Cuál es la función fundamental de estos núcleos? Pues se sabe que los movimientos no se inician aquí. Los movimientos se inician en la corteza cerebral, en la corteza premotora. Pero estos ganglios lo que hacen es almacenar las secuencias automáticas de movimiento. Es decir, que si aprendemos algo, un hábito motor, lo almacenamos aquí, en estos ganglios. Pues es curioso que la esperanza o perspectiva de una recompensa potencia la producción de dopamina. Hay unos pacientes que se estudiaron en la Universidad de Colorado en Estados Unidos y que fueron tratados con células fetales que supuestamente podían sustituir las células que están dañadas en la sustancia negra. Y a otros pacientes se les dijo que se les iba a inyectar estas células, pero se les operó sin inyectarle nada, una faena. Entonces, ninguno de los pacientes sabía a qué grupo pertenecía, al que había recibido las células y al que no las había recibido. Sin embargo, curiosamente, el resultado era irrelevante para los pacientes si habían sido de verdad operados o no. Los que creyeron haber sido operados con inyección mejoraron. Hubiesen recibido con esa inyección las células fetales o no. A esto se le llama el efecto placebo. Es decir, placebo, luego veremos, es una palabra del latín que significa agradaré, en latín, y que viene de un salmo, ya lo veremos. Es decir, que son pacientes que tienen un resultado extraordinario porque han creído que recibían las células fetales. Esa es la importancia de la fe, ¿no? Si recuerdan, para la curación de muchas enfermedades. En otro estudio que se realizó con la tomografía de emisión de positrones, el PET, se les dijo a los pacientes que se les iba a inyectar un medicamento para tratar el Parkinson, pero lo único que recibieron fue una inyección de suero fisiológico. Pues bien, las imágenes del PET, las imágenes de la tomografía por emisión de positrones, mostraron que en los cerebros de estos pacientes había aumentado la producción de dopamina en los centros de recompensa, naturalmente no en la sustancia negra porque está dañada, pero sí en el accumbens, etcétera, en estos centros de recompensa, a pesar de que no habían recibido ningún medicamento que aumentase la dopamina. Luego, por tanto, está claro que mientras mayor es la fe en la curación por un supuesto medicamento, mayor es el efecto. Y a este respecto es muy curioso que en el Nuevo Testamento, en Lucas 8:48, cuando Jesús cura a una mujer que padecía flujo de sangre durante 12 años, la hemorroísa, le dice: hija, tu fe te ha salvado. No dice Dios te ha salvado, tampoco dice yo te he salvado, dice hija, tu fe te ha salvado. Y en el mismo Evangelio, Lucas 18:42, Jesús cura a un ciego y le dice, tu fe te ha salvado. Tampoco dice yo te he salvado, ni Dios te ha salvado. Pues esto nos lleva a pensar, como he dicho antes, la importancia que tiene el efecto placebo. Pues bien, como he dicho antes, placebo es una palabra del latín que significa agradaré y que fue tomada del Salmo 116, el 9º verso, que comienza diciendo:
placebo domine in regione vivorum, que significa agradaré al Señor en la región de los vivientes. Es decir, un placebo puede ser una pastilla, una terapia o cualquier acto médico que tiene un efecto positivo sobre el enfermo, aun cuando ese tratamiento no tenga absolutamente nada que ver con la enfermedad. Muy recientemente se ha podido mostrar que los enfermos de Parkinson responden muy bien a los placebos, como hemos visto antes. Y el efecto placebo de sustancias inertes o tratamientos físicos, tratamientos ficticios, puede aumentar la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, como hemos dicho, que, como he dicho, pertenece al sistema de recompensa cerebral. Muy bien. En otro orden de cosas, sabemos hoy que muchos efectos placebo se deben a la liberación de endorfinas. Endorfinas son sustancias que el cerebro produce y que sirven como analgésicos, es decir, sustancias que mitigan el dolor. ¿Por qué produce el cerebro estas sustancias? Pues porque en ejercicios extenuantes como lo que hacen los corredores de larga distancia, los corredores de maratón, alpinistas, etcétera, etcétera, si el cerebro no produjese estas sustancias, al cabo de poco tiempo no podrían realizar ningún ejercicio muscular, porque la acumulación del ácido láctico en los músculos, el dolor les impediría seguir. Luego, por tanto, el cerebro produce endorfinas, que se llaman así porque son sustancias parecidas a la morfina, endorfina producida endógenamente por el cerebro. Así, estos analgésicos, como digo, son muy importantes. Bueno, la producción de endorfinas también explica por qué muchos corredores de maratón están adictos al maratón. Porque las endorfinas, al igual que la morfina, crea adicción. Y hay señores que corren maratón y no pueden dejar de correr. Incluso se pagan el billete de avión a Nueva York para correr. Allí en los... Bueno, yo tenía un doctorando que era alpinista, aquí en Madrid, en la Complutense, era alpinista, y una vez en las Dolomitas se cayó Vicente Molina, se me olvidaba, no debía decir el nombre. En las Dolomitas se cayó 300 metros en vertical y se partió no sé cuántas cosas. Le pusieron titanio bueno, se partió la clavícula, tenía el clásico hematoma en gafas que tienen algunos que sufren unos traumatismos muy grandes. Bueno, yo fui a verla al hospital a visitarle. Y le dije, bueno, ahora dejarás el alpinismo. Y digo, en cuanto esté sano, vuelvo otra vez a subir al... ¿Y por qué? Yo no, ¿por qué? Y es porque son adictos, se vuelven adictos. En fin. Pues bien, ¿cómo sabemos que muchos efectos placebo se producen en el Parkinson o en cualquier otra enfermedad por la producción de endorfinas? Pues porque hay una sustancia que se llama naloxona, que es un antagonista de las endorfinas. Y cuando le damos a un paciente de Parkinson, le damos un placebo y el paciente mejora, si le inyectamos la naloxona se acabó. El efecto desaparece. ¿Por qué? Porque es un antagonista de las endorfinas. Luego está claro que las endorfinas participan en el efecto placebo. Bueno, aparte de la levodopa, que como dijimos antes se inyecta en el torrente sanguíneo y se sintetiza como dopamina en el cerebro, hay otros fármacos anticolinérgicos que también ayudan a controlar el temblor y la rigidez. Anticolinérgicos significa que están en contra, bueno, que son antagonistas de la acetilcolina, otra sustancia muy extendida en el sistema nervioso central. Hay también drogas que imitan la acción de la dopamina en el cerebro y que hacen que las neuronas reaccionen como si se tratase de dopamina. Y hay una droga antiviral que se llama amantadina, que también puede reducir los síntomas. Bueno, pues hoy día, y además lo he visto en el Hospital Puerta del Sur de Madrid, en Móstoles, lo he visto recientemente, hoy se tratan enfermedades enfermos de Parkinson con estimulación cerebral profunda, es decir, que se meten electrodos, se implantan en el cerebro y en algunas zonas cerebrales se estimula y se pueden aliviar síntomas, como por ejemplo pueden reducir el temblor, que es naturalmente incapacitante para el enfermo. Imagínense una persona que está constantemente agitando las manos, pues no puede hacer prácticamente nada.
También pueden controlar con la estimulación eléctrica la lentitud de los movimientos y los problemas de la marcha, con lo cual pues hay muchos síntomas que se pueden mejorar. ¿Dónde se implantan los electrodos? En el tálamo, que es otro núcleo que está aquí central, ahora no lo vemos porque está justo detrás de este, en el tálamo, y que hay un núcleo que se llama el núcleo subtalámico, y también en el globo pálido, que aquí lo vemos, en globo pálido, electrodos implantados tanto en el tálamo como en el globo pálido son capaces de eliminar, como he dicho, el temblor, la rigidez y mejorar la marcha. Luego ya tenemos toda una serie de mecanismos para paliar los síntomas de la enfermedad, no para curarla. Como digo, solamente de manera transitoria, porque con el tiempo la enfermedad se hace irreversible, bueno, es irreversible, se hace cada vez peor y ya no sirve ni la estimulación cerebral, ni los medicamentos, ni los placebos, ni nada que se le parezca, por ser una enfermedad progresiva y degenerativa. La siguiente enfermedad que vamos a tratar es la enfermedad de Huntington. Lleva su nombre en honor del médico que se llamaba George Huntington, que es un norteamericano, que es ese señor, que la describió en 1872. También es una enfermedad hereditaria, como son la mayoría. Es un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta de 4 a 10 personas por cada 100.000. O sea que tampoco es tan extraña. En España hay aproximadamente unas 4.000 personas que la padecen y más de 15.000 corren el riesgo de haberla heredado, es decir, que pueden manifestarla en el futuro. Los hijos de un enfermo de Huntington tienen un 50% de probabilidad de heredar la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? Pues los síntomas son corea, el corea. Corea viene del griego, y de ahí viene la palabra coro, que significa danzar, ¿no? Es decir, son movimientos, no lo voy a representar aquí porque me voy a quedar en ridículo, son movimientos anormales e involuntarios que se denominan corea. Del griego, como he dicho, que significa baile, y de ahí viene la denominación, el baile de San Vito, si recuerdan. En la Edad Media, algunos enfermos danzaban peregrinando a la capilla de San Vito en Ulm, en Baviera, en Alemania, esperando que el santo los curara. Aquí ven algunos de los niños que padecen de corea. Son movimientos estrambóticos, fíjese la postura de las manos, los pies no se ven muy bien en los saltos, claro, dan saltos y no se ve aquí en esta. Debía haber traído un vídeo para verlo, pero en fin. Son posturas anormales, pero también tienen dificultades cognitivas, ¿no? Depresión, apatía e irritabilidad. Y suele aparecer en la mitad de la vida y tras unos 15 a 20 años acaba con la vida del paciente. En 1993, un equipo de investigadores descubrió que el gen responsable de esa enfermedad estaba en el cromosoma 4 y que una parte de ese gen en ese gen había una proteína que se le ha llamado huntingtina, claro, por la enfermedad de Huntington, y se encontró que en este gen había una secuencia que se repetía muchas veces. La frecuencia se llama CAG. CAG viene de las bases del ADN, citosina, adenina y guanina, CAG. Y esta secuencia normalmente se repite un número de veces en ese gen número 4. Es decir, que si se repite, por ejemplo, 26 veces, pues la persona no se ve afectada. Pero si se repite más de 40 veces, o 40 o más veces, entonces el sujeto desarrolla la enfermedad. Y mientras más repeticiones se produzcan, antes se inicia la enfermedad, que como la mayoría de las enfermedades degenerativas no tiene cura y solo se pueden tratar algunos síntomas, igual que pasa en el Parkinson. ¿Y cuál es la causa más común de estos pacientes? Pues la neumonía y en muchos de ellos el suicidio porque no lo soportan. Ya he dicho que los síntomas son movimientos espasmódicos de las extremidades distales, como los dedos,
y las manos y los pies, y también algunos músculos faciales, es decir, que hacen muecas en la cara. También bradicinesia, a pesar de los movimientos, es decir, lentitud de los movimientos, y una falta de coordinación, como se ve claramente. Y naturalmente la marcha está afectada y los pacientes parecen como si estuvieran borrachos, no solamente por la marcha, sino además por los movimientos extraños. Bueno, pues vamos a ver otra enfermedad, desgraciadamente una muy frecuente que todos conocen, que es la enfermedad de Alzheimer. En 1906, este científico bávaro, en Múnich, por cierto, informaba el caso de una mujer, por primera vez a finales de sus años 40, que había desarrollado un deterioro de la memoria, así como otros déficits en sus facultades mentales, sobre todo la orientación, que empeoraban con el tiempo. Y la enferma moría al comienzo de los 50 años. La autopsia de esta mujer reveló una extensa y gran atrofia de la corteza cerebral, sobre todo de algunas regiones de la corteza cerebral, especialmente en el lóbulo temporal. Y el examen microscópico de este cerebro de esta enferma reveló dos tipos de lesiones patológicas que son patognomónicas y típicas, características de esta enfermedad, que son los ovillos neurofibrilares, como ven aquí a la derecha, que está producido por la proteína tau, y las placas seniles o neuríticas, que es una agregación también de beta-amiloide, que es un péptido. También se llaman placas seniles, como he dicho, ¿no? Es decir, estas lesiones patológicas aparecen también, lo que pasa es que en un grado mucho más leve, en el envejecimiento normal. Si ahora me mirasen el cerebro, a lo mejor tenía yo placas seniles, con toda seguridad, placas seniles. Espero que no pase a más. Pues bueno, poco después de esto, otro médico, por cierto, también de Múnich, de la ciudad de Baviera, que se llamaba un psiquiatra, Emil Kraepelin. Por cierto, hay un centro Kraepelin el centro Max Planck en la ciudad de Múnich está en la calle Kraepelin, la Kraepelinstraße. Y este empezó ya a referirse a esta condición como la enfermedad de Alzheimer. Fue el primero que le llamó enfermedad de Alzheimer, naturalmente, como tributo de nuevo a Alois Alzheimer, que la había descubierto. Es la demencia o la enfermedad más común de todas las demencias. Es el 50% de todas las demencias, la enfermedad de Alzheimer. Afecta en todo el mundo a 26 millones de personas. Y se supone que el 6,3% de los españoles mayores de 60 años sufre de algún grado de demencia. El 6,3% no es mucho. Concretamente, con enfermedad de Alzheimer, hoy en España hay unos 6 millones de personas. Eso sí que es mucho, 6 millones. Pues bien, la enfermedad sigue su evolución progresiva, que suele durar entre 5 y 10 años, como vimos antes en la enferma primera que describió Alzheimer. Y la pérdida neuronal se localiza en áreas asociativas del cerebro, sobre todo corteza frontal, sobre todo temporal, como he dicho, y parietal, de ambos hemisferios. Hay un médico estadounidense que se llama Carlton Gaidius, creo que ya ha muerto, Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1976, porque descubrió la enfermedad de Kuru, que es una enfermedad de los indígenas de Nueva Guinea. Él se pasó muchos años en Nueva Guinea. Yo lo invité una vez a un curso de verano en la Escorial y me decía que la enfermedad de Alzheimer es lo digo tal y como lo dijo, un envejecimiento galopante. Es decir, es un envejecimiento, pero a marcha forzada, es decir, a toda velocidad. Y el cuadro clínico suele comenzar con dificultades de memoria. ¿Por qué? Pues porque afecta fundamentalmente al hipocampo, que es una estructura del cerebro emocional que está en la profundidad del lóbulo temporal y que está en relación con la memoria autobiográfica y sobre todo con la memoria espacial. De manera, bueno, el premio Nobel del año pasado se la dieron a tres
científicos que habían descubierto las células de posición en el cerebro, en el hipocampo, etc. El hipocampo es un GPS cerebral y por tanto las lesiones del hipocampo lo que hacen que la persona se desoriente. El enfermo de Alzheimer suele generalmente llamar la atención pues porque se pierde en la calle y no sabe volver a casa, o porque se pierde en su propia casa. Entonces esto le llama mucho la atención a los pobres parientes, que son los que sufren la enfermedad fundamentalmente, porque claro, estos enfermos terminan no sabiendo de qué va la cosa, pero los que tienen que cuidarlos sí. Así que el hipocampo y la corteza entorrinal, que son, ahora vamos aquí a ver, aquí tenemos la amígdala y el hipocampo, dentro del lóbulo, por supuesto, no fuera como aquí, sino dentro. Y esta parte que está al lado del hipocampo es la corteza entorrinal. Es las lesiones más comunes, una de las principales lesiones que se produce en la enfermedad de Alzheimer, aparte ahora de, como he dicho, lesiones también en el lóbulo frontal, en el lóbulo parietal, como he dicho. Así que, al final, el pobre paciente de Alzheimer termina sentado, silencioso, si le afecta el habla, por ejemplo, con la mirada perdida, hasta que una infección o cualquier otra enfermedad acaba con la vida. Como he dicho, los que sufren fundamentalmente no es el enfermo, sino los parientes que tienen que cuidarlo. Pues bien, el diagnóstico definitivo de la enfermedad de Alzheimer solo se puede hacer post-mortem, es decir, cuando ya ha muerto el enfermo. De manera que en la clínica lo único que se puede realizar es un diagnóstico probable, solamente probable. Y tampoco existe, se han inventado multitud, mejor dicho, las empresas farmacéuticas han inventado un montón de medicamentos, ninguno ha sido específico para curar esta enfermedad, o por lo menos para paliar los síntomas y frenar el desarrollo galopante del que hablaba Guy Diosec. Los ovillos neurofibrilares que vimos antes, como he dicho, se localizan dentro de la neurona y producen trastornos en su actividad con pérdida de capacidad para transmitir los mensajes nerviosos, con lo cual pues dejan de funcionar muchas de ellas. La proteína que vimos antes, que se llamaba la proteína tau, que está asociada a los filamentos que vimos, los voy a repetir porque si no vamos a olvidar las dos características de la enfermedad, el ovillo neurofibrilar y la placa senil, ¿no? Pues bien, la proteína tau, que es responsable de se acumula aquí en el ovillo neurofibrilar, está asociada a los filamentos que forman el citoesqueleto. Ahora miramos exactamente dónde está el citoesqueleto. Las neuronas tienen muchos orgánulos y muchos compuestos, y dentro tienen unos microtúbulos, como ven aquí, y neurofilamentos, que son muy importantes para el transporte de sustancias, por ejemplo, desde el soma hasta las terminales, ¿no? donde se produce la comunicación con otras neuronas. Y por tanto, estos neurofilamentos son muy importantes, y la proteína tau está asociada a estos microtúbulos. Y las placas seniles o placas neuríticas que vimos antes son estructuras esféricas que se localizan fuera de la neurona, en el espacio extracelular. Y son restos de cuerpos y dendritas neuronales. Vamos a volver otra vez. Debía haberla repetido, que claro, y es mucho más fácil, ¿eh? Ahora se me pasó. Así que las placas seniles, que se ven aquí a la izquierda, son estructuras esféricas que, bueno, más o menos que se localizan en el espacio. Son restos de cuerpos de neuronas, de dendritas neuronales degeneradas alrededor del péptido que se llama beta-amiloide. Bueno, es curioso mencionar que en los enfermos de Alzheimer, cuando degenera el centro de recompensa del cerebro, ya los pacientes no responden al placebo, lo cual indica que esos centros de recompensa que vimos antes, como el núcleo accumbens, etcétera, son muy importantes porque producen dopamina y se pueden paliar algunos de los efectos. Hemos dicho también que estas placas y estos ovillos
se producen también en el lóbulo frontal. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues las consecuencias son que el paciente no puede anticipar nada, porque el lóbulo frontal está en relación con la anticipación del futuro. Por eso se le llama el lóbulo del futuro, porque anticipa, es una cosa importantísima para la evolución, sobre todo para la supervivencia nuestra, que tengamos un lóbulo frontal muy desarrollado y que podamos anticipar muchas cosas, cosas que otros animales no pueden hacer. Así que estos pacientes, cuando tienen estas degeneraciones en el lóbulo frontal, no pueden anticipar el futuro ni tampoco crean expectativas de curación. Por eso se deprimen y se quedan silenciosos, sentados, etc. Es muy curioso también que estos pacientes de Alzheimer pierden interés por la religión. Bueno, suponiendo que antes de la enfermedad la tuviesen, como es lógico. Lo que supone que el mecanismo de la actitud expectante tampoco funciona correctamente. Porque la religión, para muchas personas, es la expectación del futuro, el futuro del paraíso, etcétera, etcétera, o la vida después de la muerte, etcétera. Y si no funcionan las expectativas, pues estos pacientes pierden también interés por la religión. Y en estos pacientes de Alzheimer, ni las operaciones ficticias, como hemos dicho, ni los falsos medicamentos tienen ya ningún efecto. Los pacientes pierden la esperanza en una vida tras la muerte, aunque antes hubiesen firmemente creído en ella. Así que la pierden a pesar de que la tuviesen. Pues bien, vamos a pasar a otra enfermedad. Luego, es un día triste ¿no? Pero tampoco, ya está lloviendo, el suelo está gris, etc. El invierno se nos echa encima, en fin. Vamos a hablar ahora de la esclerosis múltiple, otra enfermedad degenerativa terrible. Es una enfermedad desmielinizante. ¿Qué significa? Que se pierde la mielina por la inflamación del sistema nervioso central. La mielina, como ven aquí, son unas vainas que cubren los axones. Axones son las prolongaciones de la célula nerviosa. Este es el soma, estas son las dendritas y este es el axón que comunica con otras células. Este axón está recubierto, no en todas partes, pero hay algunas que no, como ven aquí. En el nodo de Ranvier no hay mielina. La mielina no es otra cosa que las prolongaciones de una célula, que se llama las células de Schwann, que producen esta sustancia que es aislante eléctricamente. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque este aislamiento hace que cuando la célula descarga un potencial de acción eléctrico, no hace falta que se despolarice todo el axón, sino que solamente se despolaricen los nodos de Ranvier. Con otras palabras, que el potencial de acción va saltando de un nodo al otro, con lo cual aumenta la velocidad. Si no tuviésemos esto, nosotros no tendríamos células axones que transmiten a una velocidad de 120 metros por segundo, que es una barbaridad. Las células que no tienen mielina baja la velocidad de conducción a 10 o 20, es decir, es una progresión extraordinaria. Esto se llama la excitación saltatoria y, como digo, ha sido muy importante para aumentar la velocidad de conducción de algunas fibras, sobre todo fibras musculares que son las más rápidas que tenemos en el organismo. Pues bien, en la esclerosis múltiple falta la mielina, hay una inflamación del sistema nervioso y la mielina desaparece en algunas células. No se conoce la causa de la enfermedad, pero hay factores importantes, tanto genéticos como ambientales. Y se está de acuerdo que es una enfermedad autoinmune, es decir, que desgraciadamente el propio organismo genera sustancias inmunológicas para destruir sus propias sustancias. Hay muchas enfermedades autoinmunes, como sabrán, por ejemplo el vitíligo, que es la clarificación de algunas zonas de la piel, o ¿cómo se llama esta? Hay una enfermedad, la miastenia gravis, en donde los pacientes cierran los párpados, no pueden levantar los párpados, etcétera. Pero estas por lo menos tienen curación con algunos fármacos, pero esta no tiene ninguna curación. La incidencia es de 30 a 80 casos por 100.000 personas. Y es más frecuente, lo siento, en mujeres que en hombres. En España se calcula que hay unos 46.000, no son muchos, 46.000 casos.
Yo tengo un compañero que está en el hospital tetrapléjico, un neurólogo muy importante, un neurofisiólogo importante, que está afectado por esta enfermedad, el pobre. Entre los factores ambientales que se calculan, se manejan, que están, que pueden causar la enfermedad, están infecciones por virus, falta de vitamina D y el tabaquismo. Así que cuidado con estos tres síntomas. Y los síntomas iniciales más frecuentes son debilidad o insensibilidad de una extremidad, porque la conducción se pierde, pérdida visual en un solo ojo, puede ocurrir también, diplopía, que significa que los pacientes ven doble, vértigo, claro, depende naturalmente de dónde esté, de qué zona esté afectada, debilidad o insensibilidad en la cara, ataxia, es decir, dificultad en los movimientos, dificultad de coordinación, nistagmo, que son los movimientos estos rápidos del ojo. Bueno, el nistagmo lo podemos producir cuando vamos en un tren y nos fijamos en los postes, ¿no? Ese es el nistagmo. Movimientos también rápidos de los globos oculares, etc. Y los síntomas dependen de dónde esté localizada la desmielinización de estas fibras nerviosas. Muy bien, pues esta es otra enfermedad. Vamos a pasar a la esclerosis lateral amiotrófica, la llamada ELA, otra enfermedad horrible, terrible, de origen genético, enfermedad degenerativa, también llamada enfermedad de Lou Gehrig, que es una enfermedad causada por un defecto en el que las células nerviosas motoras, las que se encargan de los movimientos, ahora las veremos, sea en la corteza cerebral, la corteza motora, el área 4. Aquí está cortado el cerebro, como ven, de esta manera, y el área motora está justo delante de la mitad. Hay un surco en el centro del cerebro, que es el surco central, o fisura de Rolando, y justo delante está la corteza motora, el área 4. Pues bien, ahí se originan, no solamente ahí, pero fundamentalmente ahí, hay neuronas que forman la llamada vía piramidal. La vía piramidal se llama porque aquí, en el bulbo raquídeo, no raquítico, como algunos estudiantes me decían, el bulbo raquítico es otra cosa. El bulbo raquídeo cruzan al otro lado. Y allí donde cruzan, ese bulbo forma una especie de pirámide y por eso se llama la vía piramidal. Luego, las fibras terminan en las neuronas motoras del asta anterior de la médula espinal, que son las que inervan los músculos. Por tanto, esta enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica, puede afectar a las neuronas de la corteza motora, pero también puede afectar a neuronas del tronco del encéfalo que participan en vías motoras también, o en la médula espinal, las motoneuronas. Y estas neuronas o se desgastan o mueren, por lo que ya no pueden enviar las órdenes a los músculos. Y esto se traduce naturalmente, en primer lugar, en un debilitamiento muscular, porque cada movimiento o cada músculo se inerva por muchas neuronas. Por tanto, comienza solamente con un debilitamiento y se afecta a todas las neuronas y pues ya el músculo no se puede mover, evidentemente. Espasmos, puede producir espasmos o incapacidad para mover los brazos, las piernas o el cuerpo. Este estado va empeorando lentamente y cuando los músculos intercostales dejan de funcionar, se acabó, porque el paciente se ahoga, no puede respirar. Tuve un compañero de la academia, neurocirujano, muy bueno, cardiovascular, que murió así. Vino primero, tenía dificultades al andar, luego vino en silla de ruedas a la academia y terminó pues no pudiendo ni hablar y finalmente murió, precisamente por asfixia, que es una enfermedad horrible esta, horrible. Si los músculos de la deglución, al tragar, ¿no?, la deglución, se afecta, entonces el enfermo no puede tragar, con lo cual hay que intubarlo y alimentarlo artificialmente, etc. Pero, como he dicho, la mayoría de los enfermos muere por fallo respiratorio tras 3 a 5 años después de la aparición de los primeros síntomas. Sin embargo, un 10% de estos pacientes sobreviven más de 10 años o más, como es el caso de este señor que seguro que conocen todos, Stephen Hawking,
que lleva yo no sé cuántos años con esta enfermedad y que sin embargo no se muere. Pues la prevalencia de la enfermedad es de unas 5 personas por cada 100.000 en todo el mundo. Como he dicho, como suele afectar a las neuronas motoras, la mente no se ve implicada. No hay deficiencia cognitiva, de manera que la personalidad, la inteligencia, bueno, en este caso está clarísimo, y la memoria permanecen intactas. Tampoco están implicados los sentidos y los pacientes controlan los ojos y por eso él puede con los ojos controlar el ordenador. También, por suerte para los que lo cuidan, también puede funcionar la vejiga, los intestinos, etcétera. Es decir, que los hombres, aquí los hombres se ven más afectados que las mujeres. Entre el 5 y el 10%, es un porcentaje relativamente bajo, entre el 5 y el 10% de todos los casos son casos heredados. Es suficiente que uno de los padres tenga un gen para que sea responsable de la enfermedad. Y los primeros síntomas suelen ser contracciones, calambres o rigidez de los músculos, debilidad que puede afectar a un brazo, una pierna, deterioro del habla o dificultad para tragar o masticar, como hemos dicho antes. Y como los pacientes se dan perfecta cuenta de la pérdida progresiva de sus funciones, pues la angustia y la depresión son inevitables. Si pierden la capacidad respiratoria, entonces necesitan un respirador artificial. No conocemos la causa de la ELA ni por qué ataca a unas personas y a otras no. Se ha encontrado, sí, que las mutaciones de un gen que produce una enzima que se llama superóxido dismutasa 1, SOD1, están asociadas a algunos casos de la ELA, pero no a todos. Y esta enzima es un antioxidante muy poderoso que protege el cuerpo de los daños que pueden causar los radicales libres. Los radicales libres son moléculas altamente inestables que se producen por células durante el metabolismo normal. Si no se neutralizan estos radicales libres, se pueden acumular y causar daños en el ADN y en las proteínas celulares. Por eso hay muchas personas que ingieren alimentos para eliminar los radicales libres. También se ha visto que estos pacientes de ELA tienen un nivel más alto de glutamato en el suero y en el líquido cefalorraquídeo. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio, es decir, que cuando las células producen el glutamato y se lo transmiten a la siguiente, excitan a la siguiente. Hay neurotransmisores inhibitorios también, como el ácido gamma aminobutírico, GABA también. Pero el glutamato es muy tóxico en altas concentraciones. Y lo que no sabemos es por qué se acumula en esta enfermedad. Pero claro, la acumulación de glutamato, como es tóxico, pues produce lesiones. Como he dicho, no hay curación para la ELA, pero se ha descubierto un fármaco que se llama Riluzole con Z, que reduce el daño de las neuronas motoras al disminuir la liberación de glutamato. Así que es simplemente tratar un síntoma de la acumulación de glutamato, es decir, reducir la acumulación de glutamato y de esta manera pues paliar un poco algunos síntomas. En realidad lo único que hace este fármaco es prolongar la vida unos meses, pero no puede aliviar muchos síntomas ni tampoco detener el curso fatal de la enfermedad. Así que Stephen Hawking ha tenido mucha suerte. Otra enfermedad, y yo creo que vamos a terminar con esta, no sé si creo que es la última, porque es que si no me voy a deprimir yo mismo también. Es la demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal, que también es muy común. Y es un síndrome clínico que está asociado a una reducción de los lóbulos frontal, como el nombre dice, y temporal, la parte anterior del cerebro. Originalmente bueno, yo la conocí cuando estudiaba como la enfermedad de Pick, P-I-C-K, por el descubrimiento que hizo, pues Pick, naturalmente, Anton Pick, en la Universidad Carolina de Praga, 1892. Y los síntomas son cambios de la conducta y problemas con el lenguaje. Los cambios de la conducta son típicos de afección del lóbulo frontal. Desinhibición emocional, aumento de la impulsividad,
los pacientes están desinhibidos o apáticos e incluyen también conductas sociales inapropiadas. Bueno, no sé si recuerdan los que han venido en otras ocasiones cuando yo he descrito el lóbulo frontal, un enfermo muy conocido en Estados Unidos, en Vermont, en Virginia, que estaba trabajando haciendo un ferrocarril y con un barreno hacía unos boquetes en la roca para poner la dinamita y luego explotarla para que pudiesen pasar la vía del ferrocarril. Y a este metía primero la dinamita, luego la amasaba, metía la mecha y tal cual, luego la encendía y él se marchaba antes, ¿no? Porque la mecha era larga. Sin embargo, al golpear la roca con la parte roma de un barreno impresionante que terminaba en punta, con el barreno de hierro, al golpear la roca salió una chispa, incendió la pólvora, el barreno salió disparado, le entró por debajo de la mejilla izquierda y le salió por el centro del cerebro. Bueno, le cortó todas las conexiones que tienen el lóbulo frontal con el resto del cerebro. Y que era una persona muy cortés, muy amable con sus compañeros, no perdió la conciencia. Y el médico que le trató le dijo, ya no sé, Phineas Gage se llamaba, Phineas Gage, ya muerto. Bueno, hace mucho tiempo. Lo pasaron por la feria, además, como un muñeco de feria. El caso es que persona que era muy amable con sus amigos y muy cortés, se convirtió en una persona desagradable, agresivo, desinhibido, hipersexual, algo así como el Mr. Hyde de Dr. Jekyll, ¿se recuerdan que mencionamos la última vez? Bueno, descuida la higiene personal. Bueno, eso de la agresividad, el aumento del interés por el sexo, la agitación, el descuido, la agitación, la higiene personal, yo creo que es muy normal últimamente, ¿no? A lo mejor hay algunos jóvenes que les falta cultivar el lóbulo frontal adecuadamente, digamos. Pues bien, las dificultades en el habla incluyen problemas en la producción del habla, sobre todo se afecta al área de Broca, que está también en el lóbulo frontal, y el entendimiento del habla ajena, eso cuando está en el lóbulo temporal, en donde está el área de Wernicke, que es donde se entiende el habla de los demás. Pues bien, para esta enfermedad de Pick, que hemos dicho que era la demencia frontotemporal, hay un fuerte componente hereditario, en realidad todas, ¿no? Hasta hoy no se ha descubierto ningún tratamiento, ni siquiera para poder ralentizar la progresión. Naturalmente es posible tratar algunos síntomas como la agresividad, pero metes en la cárcel, por ejemplo, la agitación o las conductas peligrosas, y los antidepresivos se han utilizado, sí, con éxito para algunos síntomas, claro. La enfermedad suele progresar muy rápidamente y entre 2 y 10 años lleva al paciente a la muerte. Bueno, ya vengo hablando ya casi una hora, el tiempo no nos permite, de manera que quedan todavía más enfermedades generativas por explicar, pero que las que acabo de explicar, como dije al principio, son las más importantes. La mayoría de ellas, aparte del sufrimiento, como he dicho, de los enfermos, suelen ser desastrosas para sus familiares, sobre todo las demencias, porque el enfermo, si tiene un grave deterioro de las funciones cognitivas, no suele enterarse de su incapacidad, pero los familiares no tienen más remedio que suplir esas deficiencias y, en casos graves, dedicar toda su actividad al cuidado de estos enfermos. Esperemos que el avance de la medicina pueda encontrar pronto tratamientos eficaces para estas horribles enfermedades, cuyo número aumenta, sobre todo aquellas que se presentan en periodos avanzados de la vida, teniendo en cuenta que la esperanza de la vida ha aumentado considerablemente. El otro día escuché que personas de más de 60 años ya son 8 millones en España, es una barbaridad, ¿no? Algo así. Como ha aumentado la esperanza de la vida, pues aumentan también estas enfermedades. Y por eso, gracias a que el número por una parte, tenemos la ventaja de que podemos gozar de una vida más larga, y el número además de personas ancianas crece cada vez más, pero por otra parte, tenemos, como todo en la vida, ¿no?, sus ventajas y sus inconvenientes, menos España, que tiene sus desventajas y sus inconvenientes, como decía un amigo mío. Así que muchas gracias por su atención.